Ezequiel, capítulo 40. El año 25 de haber sido llevados al cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después que la ciudad fue arruinada, en aquel mismo día se hizo sentir sobre mí la virtud del Señor, y condújome allá a Jerusalén. Llevóme en una visión divina a la tierra de Israel, y púsome sobre un monte muy elevado, sobre el cual había como el edificio de una ciudad, que miraba hacia el mediodía. E introdújome dentro de él, y he aquí un varón cuyo aspecto era como de lucidísimo bronce, y tenía en su mano una cuerda de lino, y una caña o vara de medir en la otra mano, y estaba parado a la puerta. Y díjome este varón: Hijo de hombre, mira atentamente con tus ojos, y aplica bien tus oídos para escuchar, y deposita en tu corazón todas las cosas que yo te mostraré, porque para que se te manifiesten has sido tú conducido acá. Cuenta a la casa de Israel todo cuanto ves. Y vi afuera un muro que circula la casa, y el varón en cuya mano estaba la caña de medir de 6 codos y un palmo, midió la anchura del edificio, la cual era de una caña, y de una caña también la altura. Y fue al portal que miraba al camino de oriente, y subió sus gradas, y midió el umbral de la puerta, cuya anchura era de una caña. Esto es, cada uno de los umbrales tenía una caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una de ancho, y entre una cámara y otra había 5 codos. Y el umbral de la puerta junto al vestíbulo de la puerta interior tenía una caña. Y midió el vestíbulo de la puerta, que era de 8 codos, y de 2 codos su fachada. Y el vestíbulo o corredor de la puerta estaba en la parte de adentro del edificio. Las cámaras de la puerta de oriente eran 3 a un lado y 3 al otro. Una misma era la medida de las 3 cámaras, e igual medida tenían las fachadas de ambas partes. Y midió la anchura del umbral de la puerta, que era de 10 codos, y de 13 codos su longitud. Y la margen que había delante de las cámaras era de 1 codo, y 1 codo hacia toda su medida, por una y otra parte. Y las cámaras de ambos lados tenían 6 codos. Y midió el atrio de la puerta desde el fondo de una cámara hasta el fondo de la otra, y tenía 25 codos de anchura. La puerta de una cámara estaba frente de la otra. E hizo o midió las fachadas de 60 codos, y correspondiente a la fachada hizo el atrio de la puerta por todo alrededor. Y desde la fachada de la puerta hasta la fachada interior de la otra puerta del atrio había 50 codos. Y ventanas oblicuas en las cámaras y en las fachadas que estaban de dentro de la puerta, por todas partes alrededor. Había también en los zaguanes ventanas alrededor, por la parte de adentro, y delante de las fachadas había figuras de palmas. Y condújome al atrio exterior, y allí vi cámaras, y el pavimento del atrio estaba enlosado de piedra alrededor. 30 cámaras o estancias había alrededor del pavimento, y el pavimento en la fachada de las puertas era más bajo, según la longitud de las puertas. Y midió la anchura desde la fachada de la puerta inferior
hasta el principio del atrio interior, por la parte de afuera, y tenía 100 codos al oriente y otros tantos al norte. Asimismo midió tanto la longitud como la anchura de la puerta del atrio exterior que cae al norte. Y sus cámaras, 3 a un lado y 3 al otro, y su frontispicio y su vestíbulo eran según la medida de la primera puerta, de 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Y sus ventanas y el vestíbulo y las entalladuras eran según la medida de la puerta que miraba al oriente. Y para subir a ella había 7 gradas, y delante de ella un zaguán. Y la puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta del atrio exterior, a norte y a oriente. Y desde una a otra puerta midió 100 codos. Y llevóme a la parte del mediodía, en donde estaba la puerta que miraba al mediodía, y midió su fachada y su vestíbulo, que eran de las mismas medidas que las otras. También sus ventanas y los zaguanes alrededor eran, como las otras ventanas, de 50 codos de largo y 25 de ancho. Y subíase a esta puerta por 7 gradas, y delante de ella había un zaguán, y palmas entalladas una de un lado y otra de otro en su fachada. La puerta del atrio interior caía al mediodía, y midió de puerta a puerta en la parte meridional 100 codos. Y llevóme al atrio interior, a la puerta del mediodía, y midió la puerta, la cual era de las mismas medidas que las otras. Sus cámaras y fachadas, y zaguán, y sus ventanas y su zaguán alrededor, tenían las mismas medidas, 50 codos de largo y 25 de ancho. Y el vestíbulo que había alrededor tenía 25 codos de largo y 5 de ancho, y su pórtico daba al atrio exterior. Había también palmas en la fachada y 8 gradas para subir a la puerta. E introdújome en el mismo atrio interior por la parte oriental, y midió la puerta, la cual era de las mismas medidas que las otras. Sus cámaras, su fachada y sus vestíbulos, así como arriba, y las ventanas y el vestíbulo alrededor, tenían de longitud 50 codos y 25 codos de anchura. Y su pórtico caía al atrio exterior, y había en su fachada de un lado y de otro palmas entalladas, y subíase a la puerta por 8 gradas. Y llevóme a la puerta que miraba al norte, y midióla según las mismas medidas que las otras. Sus cámaras y su fachada, y su vestíbulo y sus ventanas alrededor, tenían 50 codos de largo y 25 de ancho. Y su vestíbulo caía al atrio exterior, y había palmas entalladas en su fachada, de un lado y de otro, y subíase a la puerta por 8 gradas. Y en cada una de las cámaras había un póstigo enfrente de las puertas, junto a las cuales lavaban el holocausto. Y en el zaguán de la puerta había 2 mesas a un lado y 2 al otro, para degollar sobre ellas las víctimas para el holocausto, por el pecado y por el delito. Y al lado exterior que sube al póstigo por la puerta que mira al norte, había 2 mesas, y otras 2 al otro lado, delante del zaguán de la puerta. 4 mesas de un lado y 4 de otro. A los lados de la puerta había 8 mesas, sobre las cuales inmolaban las víctimas.
Y las 4 mesas para el holocausto estaban hechas de piedras cuadradas, de 1,5 codos de largo, y de 1,5 codos de ancho, y de 1 codo de alto, para poner sobre ellas los instrumentos que se usan al inmolar el holocausto y la víctima. Y tenían todas ellas alrededor un borde de 1 palmo, que se redoblaba hacia adentro, y sobre las mesas poníanse las carnes de la ofrenda. Y fuera de la puerta interior había 2 cámaras de los cantores en el atrio interior, que estaba al lado de la puerta que mira al norte, y sus fachadas miraban al mediodía. Una estaba al lado de la puerta oriental que miraba al norte. Y díjome el ángel: esta cámara o habitación que mira al mediodía será para los sacerdotes que velan en la guardia del templo. Aquella cámara que da al norte será para los sacerdotes que velan en el servicio del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son descendientes de Leví, y se acercan al Señor para emplearse en servirle. Y midió el atrio, que tenía 100 codos de largo y 100 codos en cuadro de ancho, y el altar que estaba delante de la fachada del templo. E introdújome en el vestíbulo del templo, y midió el vestíbulo, que tenía 5 codos de una parte y 5 codos de otra, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 de otro. Y la longitud del vestíbulo era de 20 codos y de 11 codos de anchura, y se subía a la puerta por 8 gradas. Y en la fachada había 2 columnas, una de un lado y otra de otro. Ezequiel, capítulo 41. E introdújome el ángel en el templo y midió los postes, que tenían 6 codos de anchura por un lado y 6 codos por otro, lo cual era la anchura del tabernáculo antiguo. La anchura de la puerta era de 10 codos, y sus lados tenían 5 codos cada uno. Y midió la longitud del santo, y tenía 40 codos, y su anchura 20 codos. Y habiendo entrado en lo interior, midió un poste de la puerta que era de 2 codos, y la puerta de 6 codos. Y además de esta abertura, 7 codos de ancho desde la puerta a cada rincón. Y midió el fondo del santuario delante de la fachada del templo, y halló ser de 20 codos de largo y otros 20 de ancho, y díjome: este es el santo de los santos. Y midió el grueso de la pared de la casa o templo, que era de 6 codos, y la anchura de los lados por todo el rededor de la casa era de 4 codos. Y los lados, unidos el uno al otro, componían 2 veces 33 cámaras, y había modillones que sobresalían y entraban en la pared de la casa por los lados alrededor, a fin de que sostuviesen las cámaras, sin que éstas tocasen a la pared del templo. Y había una pieza redonda con una escalera de caracol, por donde se subía a lo alto, y dando vueltas conducía a la cámara más alta del templo, de suerte que el templo era más ancho en lo más alto, y así desde el pavimento se subía a la estancia del medio, y de ésta a la más alta. Y observé la altura de la casa alrededor. Sus lados tenían de fondo la medida de una caña de 6 codos, y la anchura de la pared del lado de fuera era de 5 codos,
y la casa o templo estaba rodeada de estos lados o edificios. Y entre las cámaras había un espacio de 20 codos alrededor de la casa por todos lados. Y las puertas de las cámaras eran para ir a la oración, una puerta al norte y otra al mediodía. Y el lugar para la oración tenía de ancho 5 codos por todos lados. Y el edificio que estaba separado y miraba hacia el mar u occidente, tenía de ancho 70 codos, y la pared del edificio 5 codos de ancho por todas partes y 90 de largo. Y midió la longitud de la casa o templo, y era de 100 codos, y 100 codos de largo tenía con sus paredes el edificio que estaba separado del templo. Y la plaza que había delante de la casa y delante del edificio separado hacia el oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio o muro que estaba delante de aquel que estaba separado, y sito en la parte de detrás, y las galerías de ambos lados, y era de 100 codos. Y midió el templo interior y los vestíbulos del atrio. Midió los umbrales o puertas y las ventanas oblicuas, y las galerías que estaban alrededor en los 3 lados del templo, frente de cada umbral, todo lo cual estaba revestido de madera. Lo midió todo desde el pavimento hasta las ventanas, y las ventanas de encima de las puertas estaban cerradas con celosías. Y midió hasta la casa o templo interior, y por la parte de afuera toda la pared alrededor por dentro y por fuera, según medida. Y había entalladuras de querubines y de palmas, pues entre querubín y querubín había una palma, y cada querubín tenía 2 caras. La cara de hombre vuelta hacia una palma a un lado, y la cara de león hacia la otra palma del otro lado, esculpidas de relieve por todo el alrededor del templo. Estas esculturas de los querubines y palmas estaban en la parte del templo desde el pavimento hasta la altura de la puerta. La puerta era cuadrangular y la fachada del santuario miraba de frente a la del templo. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus ángulos y su superficie y sus lados eran de madera. Y díjome el ángel: He aquí la mesa que está delante del Señor. Y en el templo y en el santuario había 2 puertas. Y en estas 2 puertas había en una y en otra parte otras 2 pequeñas puertas, las que se doblaban una sobre otra, pues 2 eran las hojas de una y otra parte de las puertas. Y en las dichas puertas del templo había entallados querubines y palmas, así como se veían también de relieve en las paredes, por cuya razón eran más gruesas las vigas en la frente del vestíbulo de afuera, sobre las cuales estaban las ventanas oblicuas, y las figuras de las palmas de un lado y de otro en los capiteles de la galería, a lo largo de los costados de la casa y en la extensión de las paredes. Deo gracias.